El último descubrimiento sobre la relación entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa ha sacudido con fuerza el delicado equilibrio que se creía inquebrantable en el universo de las figuras públicas de alto perfil, provocando un terremoto mediático que parece destinado a dejar cicatrices profundas en el mundo del periodismo social y cultural. Durante décadas, la imagen de Isabel como icono de sofisticación, elegancia y discreción había permanecido prácticamente inmaculada, mientras que la reputación de Vargas Llosa, Nobel de Literatura y voz respetada de la literatura contemporánea hispana, parecía intocable. Sin embargo, la reciente filtración de información que antes estaba cuidadosamente resguardada ha comenzado a derribar esos muros de perfección, mostrando un entramado de intereses, acuerdos y decisiones que podrían reescribir por completo la percepción pública de ambos. Lo que emerge no es un rumor pasajero ni una controversia ligera. Es una revelación que combina elementos de amor, estrategia y, sobre todo, transacciones económicas que hasta ahora se habían mantenido en la más estricta confidencialidad. La atención mediática se ha centrado en un dato específico que, por su magnitud, ha despertado una mezcla de asombro, indignación y fascinación. Según múltiples fuentes confiables, durante el tiempo en que compartieron su vida, Mario Vargas Llosa habría transferido a Isabel Preisler cerca de 1 millón de euros al año, es decir, aproximadamente 80.000 euros mensuales. Una cifra que no estaba destinada a cubrir gastos comunes, manutención o algún tipo de necesidad compartida, sino que obedecía a un acuerdo mucho más calculado, vinculado a la posibilidad de residir en la famosa Villa Meona, una propiedad emblemática cuya magnificencia por sí sola no justificaba semejante desembolso. Lo más sorprendente de todo es que esta información no proviene de comentarios superficiales o de especulaciones sin fundamento, sino de documentos privados que, según se ha sabido, funcionan casi como un contrato confidencial, delineando con precisión los términos de su convivencia y las obligaciones económicas de cada parte. Esta documentación ha sido filtrada por personas con acceso directo a ambos círculos, lo que le otorga un nivel de credibilidad difícil de ignorar. La idea de que un romance de décadas pudiera estar marcado por un acuerdo económico meticulosamente planeado trastorna por completo la narrativa romántica que se había construido en torno a ellos. El escándalo no se limita, por tanto, a la esfera privada. Tiene implicaciones profundas en lo legal, lo social y lo emocional. Los hijos de Vargas Llosa, quienes desde hace tiempo notaban irregularidades en la gestión de los recursos de su padre, parecen haber sido el detonante de esta filtración. Durante años, observaron cómo los gastos crecían sin justificación aparente y cómo los fondos familiares se reducían de manera inquietante. En vida, decidieron permanecer en silencio, tal vez por respeto, afecto filial o confianza en que su progenitor manejara la situación, pero tras su fallecimiento, la mezcla de dolor, indignación y rabia ha convertido lo que pudo parecer un malentendido en una certeza alarmante y dolorosa. Lo que antes parecía un idilio de amor maduro se revela ahora como un entramado complejo y oscuro, donde el afecto podría haberse visto subordinado a conveniencias, acuerdos y estrategias cuidadosamente calculadas. Además de las transferencias monetarias, el conflicto se complica por la aparición de cartas manuscritas de Vargas Llosa, conservadas por antiguos amigos en Lima, que muestran su perspectiva más íntima y vulnerable. En estos textos, el Nobel describe su vida en Madrid y su convivencia con Isabel, pero lo hace con un matiz de soledad casi existencial, revelando una sensación de aislamiento y desconexión que contrasta dramáticamente con la imagen pública de felicidad y glamour. Frases como estoy rodeado de belleza pero me siento invisible o la mansión es amplia y ordenada, pero no hay espacio para el desorden humano, para el error, para la debilidad. Es como vivir en una vitrina sugieren un contexto emocional frío y distante que, interpretado junto a los acuerdos financieros, podría apuntar a una convivencia basada en normas transaccionales más que en afecto genuino. Estas revelaciones han desencadenado debates encendidos en platós de televisión, columnas de opinión y redes sociales, mientras expertos legales y periodistas intentan desentrañar la compleja telaraña que se extiende entre la economía, la intimidad y la percepción pública de la pareja. La situación se complica de manera vertiginosa al considerar la posibilidad de que existan cláusulas ocultas dentro del contrato económico que vincularía a Vargas Llosa y Preisler. Cláusulas que no solo habrían regulado aspectos financieros superficiales, sino que podrían haber implicado un pacto de silencio extremo, un acuerdo tácito que condicionaba cada gesto, palabra y movimiento dentro de la relación. La mera idea de que ciertos pagos mensuales pudieran estar relacionados no solo con la residencia en una mansión de lujo, sino también con la obligación de mantener secretos y proteger la imagen pública de ambos introduce una dimensión inquietante y compleja que va mucho más allá de cualquier disputa patrimonial común. Se trata de un entramado en el que los afectos se mezclan con la estrategia, donde cada transferencia de dinero, cada regalo, cada estancia en la propiedad, podría haber sido parte de un plan meticulosamente calculado para sostener una fachada de perfección ante la sociedad y la prensa, mientras detrás de esa fachada se desarrollaban dinámicas de control, manipulación emocional y construcción deliberada de narrativas.
Para los hijos de Vargas Llosa, este posible entramado representa un golpe que trasciende lo económico y se adentra en lo emocional. La sensación de traición, de que su padre pudo haber sido inducido a actuar bajo la apariencia de un romance idealizado, es profundamente dolorosa. No se trata solo de un reparto de bienes o de contratos, sino de la percepción de que la vida personal de su progenitor, la intimidad que compartían y la confianza familiar, pudieron haber estado condicionadas por decisiones estratégicas ajenas a la sinceridad afectiva. La percepción de que un idilio romántico cuidadosamente construido podría haberse convertido en un acuerdo frío, calculado y funcional para sostener una imagen pública impecable genera un sentimiento de desilusión, incredulidad y resentimiento, que se mezcla con la inevitable curiosidad y la presión mediática que rodea a personajes de tal magnitud. Cada detalle de la vida familiar y personal, cada gesto aparentemente trivial, podría haber sido evaluado y condicionado por estas cláusulas invisibles, generando un ambiente en el que la verdad emocional y la narrativa pública se encontraban en permanente tensión. En el plano legal, la complejidad de la situación es igualmente imponente. Ya se vislumbran posibles demandas que podrían cubrir un espectro sorprendentemente amplio, desde acusaciones por uso indebido de fondos y gestión irregular del patrimonio hasta reclamaciones por fraude, difamación y violación de derechos de confidencialidad. La existencia de documentos bancarios, correos electrónicos, contratos privados y testimonios de personas cercanas sugiere que los pagos se mantuvieron incluso cuando la relación mostraba signos evidentes de deterioro, lo que refuerza la idea de que lo que parecía un vínculo sentimental era, en realidad, un acuerdo pragmático y cuidadosamente calculado. Este acuerdo podría haber tenido como objetivo mantener a ambas partes en un marco de lujo, prestigio y reconocimiento social, asegurando que la percepción pública del vínculo permaneciera intacta mientras se ocultaban las verdaderas motivaciones detrás de la apariencia de amor. Cada transferencia, cada regalo o favor financiero habría estado envuelto en un halo de estrategia y cálculo, convirtiendo lo que debería haber sido un afecto genuino en un instrumento de control y protección de imagen. Mientras tanto, la opinión pública se encuentra atrapada entre la incredulidad y la indignación, consumiendo titulares que mezclan literatura, glamour, poder y dinero con emociones humanas profundas, conflictos familiares y decisiones estratégicas que parecen escritas por guionistas de cine. Los abogados trabajan en silencio, preparando un terreno legal que promete ser explosivo, mientras cada revelación añade nuevas capas de complejidad al relato. El escenario que emerge es uno en el que la figura de un escritor universalmente admirado y la de una socialité emblemática se encuentran en constante tensión con intereses personales, secretos ocultos y expectativas sociales. La interacción entre estos factores genera un panorama en el que nada es lo que parece. El romance idílico, la imagen perfecta y el estatus de élite se convierten en herramientas de manipulación, símbolos de poder y objetos de análisis público, mientras los verdaderos sentimientos y motivaciones permanecen cuidadosamente resguardados detrás de muros de contratos, confidencias y gestos calculados. Lo que a simple vista podría interpretarse como un idilio romántico de ensueño se revela, bajo esta mirada más profunda, como un complejo entramado de intereses cruzados, afectos condicionados y pactos financieros que, de confirmarse en su totalidad, podrían redefinir no solo la memoria de Vargas Llosa y Preisler, sino también la manera en que se perciben y se interpretan las vidas privadas de quienes, por su fama, riqueza y estatus, son convertidos en símbolos públicos. Cada nueva pieza de información, cada indicio de estrategia detrás del afecto y cada documento que sale a la luz contribuyen a construir un mosaico mucho más intrincado, donde el amor, la lealtad, la confianza y el dinero se entrelazan de forma inesperada, generando emociones de traición, fascinación y asombro entre los observadores y familiares. A medida que el relato sigue expandiéndose, la historia adquiere dimensiones casi teatrales, en las que se mezclan la intriga, el drama familiar y el análisis social de los personajes implicados. La combinación de poder, literatura, dinero y emociones humanas crea un escenario único en el que se cuestiona la autenticidad de cada gesto y la intención detrás de cada decisión. La narrativa pública y la realidad privada se encuentran en conflicto permanente, y los límites entre afecto genuino y manipulación calculada se vuelven difusos, dejando a la opinión pública, a la familia y a los propios implicados en un terreno emocional y legal extremadamente delicado. Cada revelación sucesiva no solo genera polémica, sino que también obliga a reconsiderar la percepción que se tenía de figuras históricamente admiradas, mostrando cómo la fama y el lujo pueden servir tanto de protección como de cárcel emocional, y cómo las decisiones estratégicas pueden transformar un idilio romántico en un mecanismo de control cuidadosamente diseñado. Así, lo que comenzó como una historia aparentemente simple sobre romance y patrimonio se transforma en un relato de dimensiones sorprendentes. Un retrato profundo y complejo de la interacción entre emociones humanas, intereses estratégicos y expectativas sociales. La historia no deja de desarrollarse, y con cada revelación, cada documento, cada testimonio y cada gesto,
se hace más evidente que detrás del escándalo y la controversia se esconde un mundo donde el amor y el dinero se entrelazan de formas insospechadas, donde la percepción pública es cuidadosamente gestionada, y donde la realidad de la vida privada de figuras icónicas resulta mucho más fría, calculada y humana de lo que cualquiera podría imaginar. Lo que parecía ser una historia de afecto y proximidad familiar ha dado un giro inesperado que altera radicalmente la percepción de toda la relación. La aparición de indicios sobre una supuesta cláusula de confidencialidad ha transformado lo que muchos consideraban un vínculo íntimo en un acuerdo con tintes contractuales, un pacto donde no solo se regulaba la convivencia diaria, sino también cada gesto público, cada aparición en medios, cada exclusividad en revistas y cada silencio deliberadamente impuesto. Lo que hasta ahora se mostraba como amor parece haber coexistido durante años con cifras, condiciones y estipulaciones, dando lugar a una relación encapsulada bajo términos legales más que sentimentales. La sola posibilidad de que esta cláusula exista ha generado un terremoto dentro de redacciones, despachos legales y círculos cercanos al escritor, y no es exagerado afirmar que muchos periodistas la ven como una bomba de relojería, capaz de derribar toda la narrativa conocida. Si se comprueba su existencia, todo lo relatado por Isabel se desmoronaría, dejando al descubierto que lo que durante años se presentó como una convivencia afectuosa no era más que un relato cuidadosamente orquestado y monetizado, vendido como auténtico y que ahora revela su carácter mercantil. El impacto emocional dentro de la familia del Nobel ha sido devastador. Fuentes cercanas aseguran que los hijos desconocían por completo la existencia de este acuerdo hasta que, por azar, apareció una copia del contrato entre los archivos personales del escritor en Lima. La sensación de traición fue inmediata y profunda, no solo por las implicaciones financieras, sino por el descubrimiento de que la figura de su padre había sido instrumentalizada para construir un personaje público ajeno a su verdadera identidad. Uno de los hijos, visiblemente afectado, confesó en un encuentro privado con abogados y amigos: "Ahora entendemos por qué dejó de escribir como antes. Porque ya no estaba con nosotros. Porque estaba atrapado en algo que no se parecía a su vida, sino a un guión ajeno". Cada detalle de los últimos años de Mario Vargas Llosa adquiere ahora otra dimensión. Su gradual distanciamiento de los hijos, la disminución de su producción literaria, el aparente desinterés por la vida pública y académica, su cambio de hábitos y la absoluta alineación con el ritmo de vida de Isabel. Todo aquello que antes se atribuía a la edad o a un merecido retiro se reinterpreta bajo la luz de un hombre que sostenía un relato que no le pertenecía completamente. A esta compleja situación se suma la aparición de la célebre carta que Mario habría redactado en sus últimos meses de vida, una misiva cuya autenticidad es considerada clave para desarticular cualquier defensa de Isabel Prisler. En ese documento manuscrito, Vargas Llosa habría dejado instrucciones precisas para que sus hijos actuaran de acuerdo con su voluntad cuando él ya no pudiera expresarse abiertamente. "No quiero pasar mis últimos días donde ya no me siento en casa. He dejado pasar el tiempo confiando en que las cosas cambiarían. No han cambiado. No quiero terminar como un invitado en mi propia vida", se lee en un fragmento que ha estremecido a quienes han tenido acceso a su contenido. Esas palabras no solo reflejan desilusión, sino una profunda angustia existencial, un sentimiento de desplazamiento de su propio eje vital, y la amarga revelación de que la persona en quien confiaba no estaba para cuidar, sino para gestionar y controlar. Al leer la carta, los hijos compartieron un momento de llanto conjunto, no solo por lo explícito del mensaje, sino también por lo que permanecía entre líneas. Los silencios, la contención y la dignidad que el escritor intentó preservar hasta el último instante. Mientras la familia procesa el impacto emocional, Isabel ha puesto en marcha una estrategia de contención. Su entorno ha filtrado declaraciones a medios afines, ha realizado llamadas privadas a directores de prensa y ha enviado mensajes insinuando que todo esto no es más que el ataque de hijos ambiciosos que no soportan haber perdido el control. Se les acusa de querer desacreditarla y de construir un relato basado únicamente en resentimiento y disputa por la herencia, mientras que la ofensiva judicial se organiza con meticulosidad, conscientes de que no se trata de un litigio corriente, sino de un choque de narrativas donde la verdad y la reputación de un hombre están en juego. Isabel, por su parte, mantiene el silencio absoluto desde que comenzaron los rumores sobre la supuesta cláusula y la carta, aunque su entorno ya estudia la posibilidad de entrevistas controladas en medios aliados, donde podría ofrecer una versión mesurada, apelando a la elegancia, la discreción y a la historia romántica que, según ella, simplemente se extinguió con el tiempo. Sin embargo, la realidad que comienza a emerger a través de los testimonios de exempleados, amigos íntimos y conocidos que en algún momento compartieron espacios y experiencias con la pareja, dibuja un panorama mucho más complejo y menos idílico de lo que se conocía públicamente. Detrás de la sonrisa impecable de Isabel, aseguran varias fuentes, existía una voluntad férrea, un control absoluto y un proyecto de vida cuidadosamente trazado que jamás contempló ceder protagonismo ni permitir interferencias externas.
La aparente armonía y elegancia de la relación escondía una dinámica marcada por la estrategia, el cálculo y la disciplina rigurosa en cada detalle cotidiano. Lo que en un primer momento se percibió como una separación amistosa ha escalado rápidamente, transformándose en un conflicto que amenaza con convertirse en una contienda legal sin precedentes, donde cada acción, cada palabra y cada decisión podrían tener repercusiones definitivas. La figura de Mario Vargas Llosa, una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea, se ha visto convertida en un verdadero campo de disputa, un territorio en el que su familia busca desesperadamente recuperar la verdad y defender tanto su legado personal como literario frente a interpretaciones y versiones que lo distorsionan. Mientras tanto, las pruebas continúan emergiendo con un ritmo constante y revelador. Correos electrónicos internos que detallan transacciones y acuerdos hasta ahora desconocidos, movimientos bancarios que sugieren pérdidas patrimoniales significativas, y la confirmación de la existencia de la carta auténtica redactada por el propio escritor. Un documento que revela de manera inequívoca su deseo de alejarse no por desamor, sino por una profunda desconfianza y por la necesidad de proteger su dignidad y autonomía personal. Las palabras de esta misiva, cuidadosamente redactadas y cargadas de matices, no solo reflejan una relación que se había vuelto insostenible, sino que transmiten un sentimiento de desesperanza y atrapamiento en un vínculo que lo alejaba de su verdadera esencia, de sus hijos y de la vida que realmente quería vivir. Cada línea de la carta se percibe como un grito silencioso de alguien que, aunque famoso y admirado, se sentía encerrado en un relato que no le pertenecía del todo, forzado a actuar conforme expectativas ajenas más que según sus propios deseos y convicciones. Frente a estas revelaciones, la figura de Isabel comienza a mostrarse vulnerable en un sentido muy distinto al que ella misma podría haber anticipado. Su aparente recuperación mediática y la impecable gestión de su imagen contrastan de manera alarmante con la exposición emocional y financiera que los hijos del escritor están comenzando a mostrar públicamente, sin filtros ni reservas. La devastación que atraviesa la familia no se limita al aspecto económico. Tiene raíces profundas en la manipulación emocional y en la utilización de la imagen de Mario para construir una narrativa cuidadosamente diseñada, que durante años ocultó la complejidad de su relación y relegó la voz de sus propios hijos. La controversia ha trascendido la mera existencia de un contrato o acuerdo. Plantea preguntas mucho más profundas sobre la posibilidad de mantener un amor genuino mientras se aprovecha de él económicamente, sobre la fragilidad de las relaciones cuando se mezclan afecto y conveniencia, y sobre lo que ocurre cuando una fachada de perfección cuidadosamente cultivada se desmorona, revelando las complejidades, contradicciones y sombras que siempre han existido bajo la superficie. Los hijos de Vargas Llosa, por su parte, han dejado claro que no permitirán que su padre sea recordado bajo una luz distorsionada, y han mostrado una determinación férrea para llevar la batalla hasta los tribunales si fuera necesario, con el objetivo no solo de proteger la herencia tangible, sino también de preservar la memoria y el legado de un hombre cuya vida estuvo dedicada a la literatura, al pensamiento y al compromiso intelectual. En este escenario, lo que alguna vez se percibió como un relato glamuroso y casi idílico se convierte en un debate profundo sobre autenticidad, explotación emocional, envejecimiento, control en las relaciones personales y la compleja interacción entre la verdad y la apariencia. La historia deja de ser un relato rosa y cuidadosamente construido para transformarse en un recordatorio brutal y conmovedor de lo que sucede cuando las máscaras caen, cuando los intereses se revelan y cuando la realidad, por más dolorosa que sea, exige ser confrontada sin atajos ni engaños.